Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Los orígenes del Antiguo Egipto y el río Nilo. Hablar del Antiguo Egipto es hablar de una de las civilizaciones más fascinantes, misteriosas y duraderas de toda la historia. Su grandeza no se entiende sin el río Nilo, el verdadero corazón de Egipto. El Nilo era mucho más que un río. Era una fuente de vida, una ruta comercial, un calendario natural y, sobre todo, el eje que permitía que la civilización floreciera en medio del desierto. Cada año, las crecidas del río dejaban tras de sí un fértil limo negro que convertía la tierra árida en un vergel. Gracias a ello, los egipcios pudieron desarrollar la agricultura intensiva, cultivando trigo, cebada, lino y papiro, mientras domesticaban animales que serían esenciales para su economía. Los primeros asentamientos a lo largo del Nilo se remontan al Neolítico, alrededor del 5000 a.C. Poco a poco, aquellas aldeas crecieron y se transformaron en pequeños reinos, conocidos como el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Durante siglos estos territorios vivieron tanto alianzas como conflictos, hasta que finalmente, hacia el 3100 a.C., un líder legendario llamado Narmer, también conocido como Menes, logró unificar ambos reinos. Este fue un momento decisivo, pues dio origen a lo que muchos consideran el primer estado territorial centralizado de la historia. La unificación no fue solo política, también fue cultural y simbólica. El faraón, al portar la doble corona, representaba la unión del Alto y el Bajo Egipto. Desde ese momento, la figura del faraón se convirtió en el pilar de la sociedad egipcia. No era únicamente un rey, sino un ser semidivino, un mediador entre los hombres y los dioses, encargado de mantener el orden cósmico, conocido por los egipcios como Maat. En estas primeras dinastías se desarrollaron instituciones que serían claves. La escritura jeroglífica usada tanto para la administración como para lo religioso, un sistema de recaudación de tributos que aseguraba el funcionamiento del Estado, y una visión del mundo profundamente espiritual en la que la vida después de la muerte era tan importante como la terrenal. Las tumbas de las primeras élites, conocidas como mastabas, son un reflejo de este pensamiento. Estas estructuras rectangulares, que precedieron a las pirámides, buscaban asegurar un lugar digno para el descanso eterno de los poderosos. Ya desde sus orígenes, los egipcios demostraban que la muerte no era el final, sino el inicio de un viaje a otra existencia. Así Egipto comenzaba a forjar una identidad única, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban, y donde cada aspecto de la vida estaba impregnado por el Nilo y por la certeza de que su civilización estaba destinada a perdurar por milenios. El reino antiguo y las pirámides. Con el nacimiento del Egipto unificado y las primeras dinastías, la civilización egipcia entró en lo que se conoce como el Reino Antiguo, un período que abarca aproximadamente del 2686 al 2181 a.C. Fue una época de esplendor en la que se consolidaron las instituciones, la religión y, sobre todo, el símbolo más duradero de Egipto, las pirámides. El faraón era el centro de todo. Su figura se consideraba la encarnación de un dios en la tierra, garante del orden cósmico. Gracias a esta visión, la sociedad egipcia trabajaba unida para cumplir la misión del faraón, y así se organizaron colosales proyectos de construcción. Entre ellos, los más asombrosos fueron las pirámides, tumbas monumentales diseñadas para asegurar la inmortalidad del rey en el más allá. El primero en dar un salto revolucionario fue el faraón Djeser, de la tercera dinastía. Bajo la dirección de su arquitecto Imhotep, se erigió en Saqqara la pirámide escalonada,
considerada la primera gran estructura de piedra del mundo. No era solo una tumba, era un mensaje al cosmos de que el faraón trascendía lo humano. Pero lo que vendría después superó todas las expectativas. Durante la cuarta dinastía, los faraones Keops, Kefren y Miserinos levantaron las majestuosas pirámides de Giza, un complejo que aún hoy nos maravilla. La Gran Pirámide de Keops, con sus 146 metros de altura original, fue la construcción más alta del mundo durante más de 3.800 años. Su perfección matemática, su alineación con los puntos cardinales y el esfuerzo humano detrás de su construcción siguen siendo objeto de debate y admiración. El trabajo en estas obras no fue realizado por esclavos, como durante mucho tiempo se pensó, sino por miles de campesinos y artesanos organizados en equipos que trabajaban durante las crecidas del Nilo cuando no podían cultivar. Esto refleja la capacidad del Estado egipcio de movilizar recursos y mantener a toda una población unida en torno al faraón y la idea de eternidad. El reino antiguo también fue un período de estabilidad y prosperidad. Las artes florecieron, desde la escultura hasta los relieves que adornaban las tumbas. La religión alcanzó una gran complejidad, con el culto solar en ascenso, particularmente bajo el faraón Snefru, padre de Keops, que experimentó con varios tipos de pirámides hasta perfeccionar la forma clásica. Sin embargo, hacia el final del reino antiguo, la centralización comenzó a debilitarse. Los gobernadores regionales, conocidos como nomarcas, ganaron poder y autonomía. Esto, sumado a crisis económicas y sequías, llevó al colapso del sistema hacia el 2181 a.C., marcando el inicio del primer período intermedio, una época de fragmentación y declive temporal. A pesar de ello, el legado del reino antiguo perduró. Las pirámides, colosales y eternas, se convirtieron en el símbolo más reconocible de Egipto y en un recordatorio de que los faraones eran considerados inmortales. Este período dejó para la posteridad no solo monumentos, sino también la idea de que el poder podía manifestarse en obras que desafiaban al tiempo mismo. El Reino Medio, renacimiento y estabilidad. Tras el colapso del reino antiguo y el caos del primer período intermedio, Egipto renació con más fuerza que nunca. Este nuevo capítulo en su historia es conocido como el Reino Medio, que abarca aproximadamente del 2050 al 1750 a.C. Fue un tiempo de reunificación cuando los faraones de la 11 y 12 dinastía lograron devolver la estabilidad al país. La figura clave de esta transición fue el faraón Mentuhotep II, quien reunificó Egipto desde Tebas, restaurando la autoridad del faraón y sentando las bases de un nuevo período de esplendor. Durante el Reino Medio, el poder faraónico se consolidó y se reforzó la administración del Estado. Los nomarcas, que habían ganado demasiada autonomía en épocas anteriores, quedaron bajo mayor control del faraón. Con ello, Egipto recuperó la estabilidad política y pudo dedicarse nuevamente a proyectos de gran alcance. Las artes y la literatura florecieron como nunca. Es en este período cuando encontramos algunos de los textos más notables de la literatura egipcia, como las instrucciones de Amenemhat o los cuentos de Sinuhe, que nos muestran un mundo profundamente humano, lleno de enseñanzas morales, reflexiones sobre el destino y relatos de viajes. Estos escritos reflejan que, además de una civilización monumental, Egipto era también un pueblo que valoraba la palabra y el pensamiento. En cuanto a arquitectura, aunque ya no se construyeron pirámides tan monumentales como las de Giza, los faraones del Reino Medio levantaron complejos funerarios más modestos, pero con una fuerte carga simbólica. Además, se desarrollaron templos y ciudades en torno al culto de los dioses, especialmente el dios Amón en Tebas, que empezaba a adquirir gran relevancia. El Reino Medio también fue un período de expansión militar y comercial. Los faraones extendieron sus fronteras hacia Nubia, en el sur, una región rica en oro, ébano y esclavos. Fortificaciones y puestos militares fueron establecidos para controlar el comercio y los recursos.
Hacia el este, Egipto abrió rutas comerciales hacia el Levante, conectándose con Asia y el Mediterráneo oriental. La agricultura continuó siendo la base de la economía, pero la administración se volvió más sofisticada. Se mejoró el sistema de canales de irrigación, se organizaron censos y se controló el trabajo de los campesinos de manera más eficiente. Todo esto fortaleció al Estado y aseguró un mayor nivel de prosperidad. Sin embargo, el Reino Medio no estuvo libre de problemas. La dependencia del Nilo seguía siendo un riesgo. Malas crecidas podían traer hambrunas devastadoras. Además, el contacto con otros pueblos introdujo nuevas tensiones. Finalmente, el poder central comenzó a debilitarse de nuevo, y hacia el 1750 a.C., Egipto entró en el segundo período intermedio, marcado por la llegada de los Hicsos, un pueblo de origen asiático que introduciría nuevas tecnologías militares, como el carro de guerra tirado por caballos. Aún así, el Reino Medio dejó una huella profunda en la historia de Egipto. Fue un tiempo en el que el arte, la literatura y la religión alcanzaron un nivel de sofisticación que influiría en todas las etapas posteriores. Los egipcios lo recordarían siempre como una edad de equilibrio, prosperidad y justicia, donde el ideal de Ma'at, el orden cósmico, se mantenía firme. El Reino Nuevo, la era de los grandes faraones. Tras el segundo período intermedio y la llegada de los Hicsos, Egipto emergió nuevamente con fuerza, dando inicio al Reino Nuevo, aproximadamente del 1550 al 1070 a.C., la etapa más brillante de su historia. Fue la era de los grandes faraones, de los templos monumentales y de la expansión territorial sin precedentes. El primer faraón en expulsar a los Hicsos y restaurar la unidad fue Ahmose I, fundador de la dinastía 18. Bajo su mandato, Egipto no solo recuperó el control del territorio, sino que comenzó a proyectar su poder más allá de sus fronteras. Campañas militares se dirigieron hacia Nubia, el Levante y Siria, consolidando una influencia que convirtió a Egipto en un auténtico imperio. Durante este periodo, los faraones como Hatshepsut, Tutmosis III y Amenhotep III impulsaron la construcción de templos majestuosos, obeliscos y tumbas en el Valle de los Reyes. La arquitectura se volvió más ambiciosa que nunca. Los templos de Karnak y Luxor, las columnas talladas con relieves y jeroglíficos, y las estructuras dedicadas a los dioses reflejaban el poder absoluto del faraón y la devoción religiosa de todo un pueblo. Hatshepsut, la faraona reina, destacó por sus expediciones comerciales, incluyendo la famosa expedición a Punt, que trajo oro, incienso y exóticas especies animales. Mientras tanto, Tutmosis III se convirtió en uno de los más grandes conquistadores de la historia egipcia, extendiendo el imperio hasta Siria y Palestina, creando así la base de un Egipto poderoso y centralizado. El arte y la literatura alcanzaron cotas de perfección inéditas. Se elaboraron relieves detallados en templos, estatuas colosales y pinturas funerarias que narraban la vida, las batallas y los rituales religiosos. La religión se consolidó aún más, con el culto a Amón-Ra alcanzando gran prominencia, y el faraón siendo considerado el mediador entre los dioses y los hombres. El Reino Nuevo también fue un período de innovación tecnológica. Se perfeccionaron los carros de guerra, se desarrollaron armas más efectivas y se implementaron estrategias militares sofisticadas. Además, la administración central se fortaleció, con gobernadores y funcionarios que aseguraban la recaudación de tributos, la producción agrícola y el control de las provincias. Sin embargo, el final del Reino Nuevo estuvo marcado por tensiones internas, debilitamiento del poder faraónico y crisis económicas, que poco a poco llevaron al inicio del tercer período intermedio. Aún así, la grandeza de esta época dejó un legado monumental: templos, tumbas, arte, literatura y tradiciones religiosas que seguirían influyendo en Egipto durante siglos y que hoy nos asombran por su magnificencia. Los dioses de Egipto y sus mitos
En el corazón de la civilización egipcia latía una fuerza invisible, poderosa y eterna: sus dioses. Ningún aspecto de la vida quedaba fuera de su influencia. Desde el nacimiento hasta la muerte, desde las cosechas hasta las guerras, todo estaba regido por un orden divino que los egipcios llamaban Ma'at, el equilibrio cósmico. El panteón egipcio era inmenso, con cientos de divinidades, aunque algunas alcanzaron un lugar central en la vida cotidiana. Ra, el dios del sol, era considerado el creador y protector del universo. Cada día recorría el cielo en su barca solar, luchando contra las fuerzas del caos. Por la noche, descendía al inframundo, donde debía enfrentarse al terrible Apophis, la serpiente del desorden, para renacer al amanecer. Junto a Ra, encontramos a Osiris, señor del inframundo y juez de las almas. Su historia fue uno de los mitos más importantes. Traicionado y asesinado por su hermano Seth, fue resucitado gracias a su esposa Isis, la gran maga. De su unión nació Horus, el dios halcón, quien vengó a su padre y derrotó a Seth, convirtiéndose en el símbolo del faraón viviente en la tierra. Este relato no solo era un mito, sino una metáfora del poder real y del eterno triunfo del orden sobre el caos. Otros dioses también marcaron la vida egipcia. Anubis, con cabeza de chacal, guiaba a los muertos en el más allá y presidía la momificación. Thoth, con cabeza de ibis, era el dios de la sabiduría y la escritura, protector de los escribas. Hathor, diosa del amor y la música, era invocada en celebraciones y rituales. Cada región de Egipto veneraba a sus propias divinidades, pero todas formaban parte de un complejo entramado religioso que mantenía unido al país. La religión egipcia también se reflejó en sus monumentos. Los templos de Karnak, Luxor y Abu Simbel no solo eran lugares de culto, sino centros de poder económico y político. Allí se realizaban ofrendas diarias a los dioses: pan, vino, incienso, flores y sacrificios simbólicos. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento sagrado, mantenían vivo el vínculo entre los dioses y los hombres. En el Reino Nuevo, el culto alcanzó un nivel de esplendor sin precedentes, pero también surgieron intentos de reforma. Uno de los momentos más temidos por los egipcios era el juicio de Osiris. Según sus creencias, al morir, el alma debía comparecer ante el tribunal divino. Su corazón era colocado en una balanza y pesado frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era puro, el difunto alcanzaba la vida eterna en los campos de Yaru, un paraíso verde y fértil. Pero si estaba cargado de pecado, era devorado por la temible Amit, un monstruo mitad cocodrilo, mitad león, mitad hipopótamo. Así, los mitos y dioses egipcios no eran simples leyendas, eran la base de una cosmovisión que dio sentido a la existencia, que justificaba el poder del faraón y que aseguraba la continuidad del mundo. La grandeza de Egipto no puede entenderse sin su profunda espiritualidad, sin esa visión de lo divino que marcó cada piedra, cada texto y cada acto de su vida cotidiana. Hoy, al contemplar los templos, las tumbas y los papiros, seguimos escuchando los ecos de aquellos mitos. Los dioses egipcios, con sus formas de animales y sus poderes eternos, aún nos fascinan y nos recuerdan que, para los antiguos habitantes del Nilo, lo sagrado era tan real como el propio río que les daba la vida. Decadencia y legado de Egipto. Tras los siglos de esplendor del Reino Nuevo, Egipto entró en una etapa de fragmentación y debilidad. La autoridad del faraón se vio cuestionada. Los sumos sacerdotes de Amón en Tebas llegaron a tener más poder que el propio rey, dividiendo al país en varias regiones controladas de manera autónoma. Mientras tanto, los recursos económicos se agotaban. Las campañas militares disminuyeron, el comercio internacional decayó y las grandes construcciones monumentales fueron cada vez menos frecuentes. Durante este tiempo, Egipto sufrió invasiones extranjeras. Los libios, los nubios y más tarde los asirios
penetraron en su territorio, aprovechando la debilidad del Estado. Finalmente, en el 664 a.C., los faraones saítas lograron restaurar una relativa unidad, iniciando lo que se conoce como la dinastía 26. Sin embargo, Egipto ya no volvería a alcanzar el esplendor del pasado. El golpe final llegó con la conquista persa en el 525 a.C., que convirtió a Egipto en una satrapía del vasto imperio aqueménida. Más tarde, tras un breve período de independencia, el país cayó bajo el dominio de Alejandro Magno en el 332 a.C., marcando el inicio de la época helenística con la famosa dinastía tolemaica. Finalmente, con la muerte de Cleopatra VII en el 30 a.C., Egipto quedó definitivamente bajo el poder de Roma. A pesar de esta larga decadencia política, el legado cultural, religioso y artístico de Egipto nunca desapareció. Sus templos, tumbas, pirámides y jeroglíficos han fascinado a exploradores, arqueólogos e historiadores durante milenios. Sus avances en escritura, medicina, astronomía y arquitectura sentaron bases que influirían en civilizaciones posteriores. El misticismo de sus dioses, la majestuosidad de sus faraones y el enigma de sus construcciones siguen vivos hoy en día, atrayendo a millones de personas que buscan comprender cómo esta civilización pudo alcanzar tal grandeza. Cada piedra de sus templos y cada inscripción en papiro nos hablan todavía de un pueblo que soñó con la eternidad y lo consiguió. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.